Bueno, mira, en la última conversación que tuve contigo, insistía por no extenderme demasiado, ¿verdad? Porque son 3 libros los que tenemos publicados y, claro, en todos queda un contenido que habría que leerlos primero, ¿verdad? El sustrato semántico universal, que es un tratado en realidad de general, de lingüística, y luego la aplicación a la traducción de los pueblos de Rioja Alavesa, que es el primer ensayo que hicimos, que salió muy bien, muy bien, muy bien, y ahora a los pueblos de Logroño, vamos a decir, de La Rioja, comunidad autónoma, margen derecha del Ebro. Son 300 pueblos, 325, que se han traducido por el método del sustrato, de este sustrato, que podríamos decir de componentes de las palabras, que nunca se ha hablado de esto, que nosotros definimos como núcleos semánticos y ya construidos protorraíces. Bien. Las palabras no pueden ser las mismas de hace 1000, 2000, 3000 o 7000 años, porque tienen un desgaste, un uso. No pueden ser las mismas que las que nos vienen en nuestro diccionario, que sería muy facilito. Pues, hombre, el Azcu y el Bújica, el Uyar o lo que sea, nos van a dar un reflejo del idioma, hablando del euskera, del idioma moderno, del euskera moderno. Y si no viene ahí, pues entonces ya no es del euskera, o sea, se hacen ya unas deducciones rarísimas. Lo lógico es que un idioma que yo creo que es el más antiguo, el que tiene, digamos, un origen, y que desde ese origen también ha evolucionado como otros idiomas y ha ido cambiando, pero absolutamente todas las palabras que yo he traducido en los 300 pueblos de La Rioja, en otros 500 o no sé cuántos topónimos que me dieron se parecían al euskera y tal, de Europa, entre Europa y por ahí. Ni uno solo, bueno, joder, alguno igual sí, pero es por chiripa, coincide con la palabra que se usa modernamente, ¿no? Yo pondría un ejemplo para ver que no podemos recurrir a lo fácil. Vamos a ver. Por ejemplo, lo más antiguo que hay, esto se nos tiene que quitar de la cabeza, lo más antiguo que hay es la toponimia. Y claro, eso es anterior a la escritura. ¿De acuerdo, no? Bien. ¿Va a coincidir una cosa anterior a la escritura a como nos viene hoy en un diccionario? Pues de ningún idioma, vaya. Pero, sin embargo, los componentes, absolutamente todos los componentes, yo los he pillado en el euskera, por supuesto moderno, y me ha permitido traducirlo. Me decía el Espuru, que hizo un compendio de todos los topónimos de Cerdeña, se tiró allí un montón de tiempo, hizo una labor, vamos, admirable, pero, y acaban todas las terminaciones, son todas igual que el euskera, co, eta, tal, es una cosa curiosísima. Pero no tenemos, como no se ha hablado desde los romanos, no tenemos un diccionario a donde acudir para traducirlo. Sin embargo, en el caso del euskera, joder, tenemos un diccionario que si no viene la palabra igual, pero sí los componentes, eso está demostradísimo. Bueno, sería una chiripa que veamos un mendi, pues porque es una palabra construida. Pero men, que está compuesto de M y N, que es un núcleo semántico de altura, N y men lo vamos a ver, y di es un desinencial de altura, como to, do, ti, tiene un montón de variantes al cabo de los años, ¿no? Bueno, yo ahora me fijo en Salaberry, por ejemplo, y en la primera página que pido viene uno que está aquí cerquita de nosotros, es un pueblo que es Portilla. Ya lo he visto traducido también en La Bastida, por puerta. Portilla, pues, es más fácil. Joder, mira, este sí coincide. Pues no, señor. Portilla en Zambrana, Álava, lo traducen pues como puertecilla, pequeño, ya nos alargamos un poquito, pequeño puerto, paso de montaña, o dice, más descaradamente, o directamente del latín porta, cuyo diminutivo sería portella. Bien, bueno, pues lo vamos a analizar desde los componentes, desde los fáciles, pero ya lo he visto traducido más veces como puerta, como lo dice así, también en La Bastida. Bueno, viene
de Buru. Buru, con la variante en Biri, como lo vemos en Birineos, es alto, cabezo, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo encuentras en la toponimia? Pues como bo, muy apocopao, boto, amboto, Porto, Portugal, po solamente, no sé si lo he dicho, puerto en castellano, bro, Ború en inglés, Ború es un alto, es alto. Todos estos apellidos que acaban en Gaines, Ború, es alto. El Gain, joder, en este caso no lo hemos comprobado, pero el Gain también es alto, o sea que no nos lo van a decir a nosotros, ¿no? Bien. A veces en tautologías, porque, por ejemplo, Portugal es Portucale. Portu, ya hemos dicho que es alto, que puede ser ojo de puerto, de monte, o también dársena, una elevación para la estima o para que se arrime a un alto, ¿no? Un barco. Bueno, Portucale entonces sería una tautología. Calais lo tenemos por todos los sitios. He escrito con AI, Calais. Calais es el puerto que pasa, el puerto de Calais, que pasan todos los inmigrantes ahora hacia Inglaterra. Bueno, ¿cómo nos va a aparecer? Pues nos va a aparecer como cal, cale, gal, gan, gain, elevación, dársena, y con Biri, por ejemplo, pues tenemos, hemos dicho ya, Pirineos, Viriatu, en Iparralde, nada más pasar la antigua Boa. Bueno, esta mañana me decías, Pachi, que Amboto, ya le he leído, pues céltico, ¿no? Miras la etimología céltico, está todo lleno de céltico. Y aquí los celtas han dejado muy poquito, Yo no sé qué hicieron, pero han dejado muy poquito. Y en el lenguaje lo mínimo. La toponimia, que no se ha modificado nunca, ni Romano ni Araberinde ha modificado la toponimia, es muy raro, bueno, algo tendrán por ahí, pero es poquísimo. Para que tú abras un libro de etimologías y estén todo el rato con lo céltico, o celtibérico, pues me parece que es un abuso para dudar. Yo siempre pongo o contrapongo la forma de traducirlo desde las protorraíces, desde el protoeuskera o como queramos llamarle. Por ejemplo, Amboto, ya que has dicho eso, an, por ejemplo, vamos a desglosarlo, an es alto. Suele venir con can, gan, más parecido al euskera, ¿no? Gain, bueno, es alto. Bueno, ya estamos más cerca del Amboto con esto, ¿no? Hemos dicho que el bo, buru, boto, son cabezos. Entonces es un cabezo alto. No hay que romperse la cabeza. Es que, no sé, es tan fácil aproximarse por esta traducción a la realidad toponímica. Bueno, luego hay otra cosa que vale también para Portilla. Yo en todo lo que he traducido no he visto nunca, referido a toponimia, nunca he visto ni patadas del buey, ni el azul de no sé qué del poniente. No, son todo valores toponímicos, es decir, topográficos. Que si adelante, que si atrás, que si arriba, que si en la cuesta, que si... O sea, todo, como es lógico, la toponimia, son valores topográficos, denominaciones topográficas. Bien. Entonces, Amboto, pues ya está, cabezo alto. Es que es... por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es bastante curioso. Por ejemplo, el Pisuerga, ¿no? Pisuerga. Pues Pisuerga, joder, estamos otra vez. Pisu, como el pis, es río. Pisu. Erga es reca. Bueno, pues estamos ante una tautología de río. Vamos aquí en Álava, por ejemplo, Campisu. Can es alto, ya lo hemos dicho, can, tal. Y el pisu es río. O sea, ahí está. En el nacimiento de Lega está Campezo, Santa Cruz de Campezo. Bueno, es por poner ejemplos, pero no me voy a extender demasiado porque si no, no acabamos nunca. Bueno, de todas formas, yo no niego que en un escrito, en acuñaciones de monedas o lo que sea, aparezcan palabras más que célticas, vamos a decir, porque el celta es un poco difícil todavía de saber seguro, celtibéricas, ¿no? Normalmente emplean la escritura celtibérica, o sea, ibérica, pues llamamos celtibéricas. Vale, pues yo propongo lo mismo para que
todas aquellas palabras que se traducen desde el euskera, aunque aparezcan en escritos célticos o celtibéricos, le llamemos eusko-ibérico, porque es desde donde lo hemos traducido, ¿no? Vamos, como eusko-ibérico, pues podríamos decir eusko-céltico, y no sabemos cuántas más. Y el trabajo del Espuru, pues le tendríamos que llamar, pues eso, traducido, o por lo menos referenciarlo, traducido desde el euskera. Desde luego, desde el sardo, imposible. El sardo antiguo, ¿se entiende? Voy a hablar en algo, ¿no? Bien. Vamos a ver. La custodia de Viana, que está aquí al lado de donde estoy hablando ahora yo, de Logroño, es del Hierro. Es de la época del Hierro, sí, porque si dicen que son celtas es que ya aparece Hierro. Son ya del Hierro, del 77 me parece, antes de Cristo. Bueno, bien. Vamos a ver, ahí aparece en unas monedas de ceca, ponen de origen, permiso para acuñar, de célticas o celtibéricas, pone vendían. Bueno, vendían es mendían. Y Mendian es Viana. Entonces, ¿le vamos a llamar porque es de época céltico? Si no sabemos el euskera, si se hablaba allí casi como hoy o parecido. Bueno, y luego aquí tenemos muchos Mendian. Tenemos Villa Mendian, Villa Mediana, tenemos Tervendian, que se escribía así, Tervendian, Treviana, o sea que sin salir de la zona, sin salir de Rioja a Navarra. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que si nos guiamos por la inercia por más que sorprenda esto que estoy diciendo, es posible que sorprenda un poco, pero son los elementos que están en todos los idiomas, no solamente en el euskera. El castellano, por ejemplo, es un filón de todas palabras eusko-ibéricas que se han quedado allí, porque no desapareció todo el eusko-ibérico y están en castellano, y todo el castellano ya sabemos que no viene del latín. A mí me gustaría que los latinistas pues les sacamos 100 o 200 o 300 palabras, a ver si nos las pillan en un diccionario latino. Por ejemplo, agarrar, atrapar, arrapatu, eso es más fácil encontrarlo en un diccionario eusko-ibérico, o sea, euskérico. Es que es increíble la cantidad de palabras que se salvaron de la romanización y que llegan antes de hablarse el castellano, al romance. Pero ojo, que es que esta es más gorda. Es que el romance, que es romano, que tiene celto-romano, tiene un montón de aportes, cosa que el latín era una lengua muerta y no se hablaba. Es que el romano, que llega aquí y que da lugar al romance, al romano, a los que sean, tiene cantidad de palabras que están en euskera. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo origen. Aquel murió, pues murió, bien, pero el euskera está aquí y sus componentes, por lo menos, si no las palabras tal cual, están aquí. Están solapadas y un poco hay que buscarlas dentro de palabras que han tenido otra formación, otro recorrido, pero con los mismos componentes. Por ejemplo, Serratu, me parece que se dice así por ahí, ¿vale? Ireki o tal, se dirá también, vaya, pero Ichi, bueno, Serratu y cerradura, que no me acuerdo cómo es, está en italiano, y a mí me ha salido en textos de latín vulgar, que llaman para referirse a lo que no era el latín ortodoxo, escrito, etcétera, etcétera. O sea, que los componentes están en tantos idiomas que ponerlo en duda es un poquito absurdo. Mira, también te decía esta mañana que eran otra cosa, que la gente quiere que la palabra que busca esté en el diccionario actual. Bueno, pues eso, ya lo hemos hablado. Y otra cosa que también se ha abundado muchísimo, yo creo que empezó Caro Baroja, y vio ahí un filo para aquello que desconocíamos. Pero una cosa es que no lo desconozcamos y otra cosa es que se acierte con lo que él propone. Me refiero a los fundus que han dado lugar a nombres de pueblos que no sabemos traducir. Bien, los fundus, son minifundios, ¿no? Los fundus, en primer lugar, el romano es muy difícil
que cogiera una palabra que no tuviera ya nombre, porque ya sabemos que el euskera estaba absolutamente extendido en cualquiera de sus fases de evolución, ¿eh? Entonces, que le pusiera nombre... Bueno, pues, es que es nombre de persona, pero ni un solo nombre de persona se ha encontrado. O sea, sería, pero eso no es científico, si fuera nombre de persona, debía ser o podía ser... Joder, es muy exagerado. Me extraña muchísimo que Michelena parece que estaba también de acuerdo con esto, pero bueno. Yo no he visto ninguno, pero así como suena, ninguno que no tenga traducción. Nombres que atribuye la persona y que dan lugar a lo que fue el origen de un pueblo, un fundus. Bueno, uno que me acuerdo de memoria, porque he tenido allí familia, es Lecaroz, por ejemplo. Está ahí en Pamplona para arriba, joder, que está bastante arriba. No sé si subían tanto estos por allí a hacerse los chales. Lecaroz, pues dice, me parece que es sí, el mismo, Salaberry, podría ser, que lo dice el descaro, podría ser un nombre propio, por ejemplo, Lecar. Y es que Lecar también es Leucar y no sé qué, y vale que tengo, pero todo esto sin estudiarlo y sin que aparezca, joder, algún tipo de documentación. Eso sí que es descaro, vamos. Lecar, pero bueno, vamos a ver, Lecar y Lácar y Lacarra están en el diccionario moderno. O sea, es que no sé por qué hay que marchar. Pues si vamos a Lecaroz y vemos que está, no sé, tiene un montón de traducciones, pues como Pedregal, Peñas, Cantarral, qué sé, no sé. Si vemos que corresponde con una palabra que puede venir en el diccionario, además, yo no lo he mirado. No sé por qué hay que andar buscando nombres, porque parece que no le cuadraba. Bueno, aquí hay más cosas que hablar, no vamos a tirar el día hablando con esto. Los les, las, etcétera, que aparecen como artículos castellanos, de ninguna forma son artículos castellanos. Son prefijos de altura, porque car y gar, como Garmendia, también pueden hacer referencia a picos, a peñas o lo que sea, a alto, a peñas. Es un determinante de altura, como he dicho, de menti, ese ti, pi, o montis, el latín también es ti, mendo, ese determinante de altura pasa a lexicalizarse, a juntarse, así se han ido formando las palabras, con el car. Y entonces aparece una sola palabra, pero son dos cosas distintas. Como di es distinta de mendi, como te es distinta de monte. Te es ahora sí, claro, se ha lexicalizado y ya es la misma palabra, pero son componentes que completan, porque puede tener otros significados, completan el concepto de altura. Bien, yo, mira, no sé qué más te diría, pero es que para no liar mucho, yo me centraría en estas dos cosas, en el fundus y en la variación de las palabras, que no van a aparecer tal y como llegan en un diccionario, y entonces hay que dedicarnos a ver qué es lo común que va a estar en euskera, con toda seguridad. ¿Cuáles son los componentes que van a estar en euskera? Eso fijo. Bueno, mira, esto... Para hacer un poquito el recorrido, yo es que esto además estamos hablando de lenguas europeas. Aquí una aislada, dicen. Bueno, el euskera, cuanto más atrás lo estamos viendo, es lengua menos aislada, porque tiene los componentes de las palabras más parecidos a los del alemán, a los al 100%, pero no lo sé, al 66%, al 7%, pero todos los idiomas tienen componentes. Mira, de los más antiguos son precisamente, de los más antiguos serían estos les, las, lis, li, il es alto, illi es una deidad sumeria, o sea, es que están por todos lados, illa, y aquí tenemos una deidad luminosa que es Illarri, es una divinidad religiosa, o sea, ha dicho, luminosa, pero como
se ha traducido siempre de otra manera. Hay unas inercias tan grandes, que es muy interesante recurrir al origen. Pues no sé si tengo que decir más, pero yo entre los fundos y los diccionarios es lo más errático y lo que más me ha dificultado el trabajo este. El primero, que es el sustrato semántico universal, luego los pueblos de La Rioja Alavesa y los pueblos de... En ninguno he coincidido, ni me han salido cosas raras de estas de que estamos hablando. Y sin embargo, con los componentes hemos traducido el 100% de esta toponimia. Nada más.